lucha libre. En este episodio les traemos máscaras coloridas, saltos espectaculares y un legado de más de un siglo. Eso es la lucha libre mexicana, un deporte que va mucho más allá de los cuadriláteros y que ha dejado una marca indeleble no solo en la cultura popular mexicana, sino en todo el mundo. Elías, ven, mira que te van a dar una máscara, ¿cuál quieres? ¿Y esa de quién es? El Poderano. ¡Ay! Luchador. Bueno, hay una cantidad de comercio aquí alrededor de la Arena México, todo relacionado con el tema de la lucha libre, y es muy chévere porque la lucha libre, pues la gente la considera un tema de pelea, pero aquí la lucha libre realmente es un tema muy familiar. Aquí la gente trae a los niños y es como si fuera un partido de fútbol, pero pues es lucha libre, entonces es muy típico de la cultura mexicana. Y hay un estadio, como en este caso la Arena México, que es donde la gente viene a ver estas peleas. Hay muchos otros también, pero este es solo uno de ellos. Soberano. ¡Soberano! ¡Ay! Mucho poder. Ese soberano se ve muy poderoso. Hay pocas cosas tan mexicanas como la lucha libre. Y como ya estamos llegando a la recta final de la primera temporada en el canal, no podíamos dejar de lado la oportunidad de compartir con ustedes este gran espectáculo mexicano. Comencemos. ¿Te lo imaginaste así de chévere o no? ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Este escenario. El escenario está chévere, ¿verdad? Muy organizado el sistema, muy chévere, muy agradable. La organización del evento es como un concierto, realmente. Sillas numeradas, todo muy cómodo y buen espacio para ver. La verdad es que tenemos una buena posición, pero como pueden ver en toda la parte de arriba hay graderías. Entonces, desde cualquier lugar realmente se tiene una buena vista y está bien organizado el lugar. ¿Están listos los luchadores o no? Había que traer gafas. Yo traje las mías. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿dónde están los técnicos? Damos inicio con las emociones que ofrece el Consejo Mundial de Lucha Libre. Demostrando sus jerarquías, llega a esta México Catedral. Él es Sánchez Imperial. Así luce Inquisidor Astral. Los orígenes de la lucha libre mexicana se remontan a la época prehispánica, donde los guerreros practicaban una especie de teatro o actuación de sus batallas en sus rituales y ceremonias religiosas. Pero fue realmente a principios del siglo XX donde la lucha libre se estableció como un deporte en México, aunque la práctica ya existía en Europa y Estados Unidos. México le dio a este deporte una identidad única y todo comenzó en 1933, cuando Salvador Lutherot, considerado el padre de la lucha libre mexicana, fundó la empresa mexicana de lucha libre. Aquí nos carnetizaron a todos. Con la creación de la EMLL, Lutherot trajo a México luchadores extranjeros, quienes presentaban un estilo de combate que fascinó al público. Poco a poco el deporte fue ganando popularidad y la lucha libre comenzó a desarrollarse con sus propias reglas, estilos y sobre todo los luchadores. Lo que realmente consolidó a la lucha libre en el corazón de los mexicanos fue la introducción de las máscaras, dándole a estos personajes un aire de misterio. En 1942, un luchador llamado El Santo debutó con su máscara plateada y su presencia se convirtió en un ícono de la cultura mexicana. El Santo no solo fue un luchador, sino un héroe del cine. Con él, la máscara se volvió un elemento típico de la lucha libre mexicana, dándole a los luchadores una doble vida, donde podían pasar desapercibidos en el día para convertirse en leyendas por las noches.
Con ustedes, Benedicto el Magnífico. Siempre demostrando esa fortaleza que lo caracteriza. Así se imprime la imagen de Acero Fierro. Las décadas de los 50 y los 60 son conocidas como la edad de oro de la lucha libre mexicana. Luchadores como Blue Demon, Mil Máscaras y por supuesto El Santo se convirtieron en superestrellas no solo en el ring, sino también en la gran pantalla. Las películas de luchadores eran un fenómeno popular y mostraban a estos personajes enfrentándose a todo tipo de enemigos, desde criminales hasta monstruos sobrenaturales. Así fue como el cine generó más fanáticos que querían ver a sus ídolos en acción y convirtió a Arena México en la catedral de la lucha libre mexicana. El espectáculo comenzó a generar interés con su combinación entre el deporte, el teatro y el folclore, llevándolo rápidamente a consolidarse como una tradición que trasciende clases sociales e ideales políticos. Los luchadores enmascarados son los favoritos del público y llamados los técnicos, pero en esta historia también debe de haber villanos, que son los rudos, luchadores sin máscara. Ellos son quienes añaden el dramatismo a historias contadas en el ring hasta el día de hoy. Con la llegada del siglo XXI, la lucha libre mexicana ha evolucionado, pero no ha perdido su esencia. Una nueva generación de luchadores como Místico, La Parca y Rey Misterio tomaron el relevo generacional, manteniendo viva la tradición y llevando la lucha libre a nuevos niveles. Esta noche las van a pagar todas. ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo no he hecho nada. ¿Qué tal, Eli? Presente en este escenario, Akuma. Llegan hasta este escenario los dulces Atrapasueños. En México, la lucha libre sigue siendo uno de los deportes más populares. Las principales empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y Lucha Libre AAA Worldwide siguen organizando eventos masivos, manteniendo la magia y el espectáculo vivo. El legado de la lucha libre mexicana va mucho más allá de los cuadriláteros, influenciando la moda y el arte entre otras disciplinas, dándole trascendencia a este deporte que rompe fronteras. Hoy en día la lucha libre ha dejado de ser solo un deporte para convertirse en una tradición familiar, una pasión y una forma de vida. La lucha libre mexicana sigue en constante evolución, pero siempre con sus raíces bien firmes en la tradición. No importa si eres un fan de los técnicos o de los rudos, la lucha libre mexicana sigue siendo un espectáculo emocionante, lleno de historia, cultura y pasión. Después de esa cualquiera termina en el hospital.
¿Estuvo chévere la lucha libre? Creo que estoy más cómodo desde el público. Espero que te haya gustado este episodio y si llegaste hasta el final, déjanos un like, suscríbete al canal y comparte este contenido con otras mentes curiosas. Se nos fue Pablito, qué tristeza, pero la pasamos muy rico con él. Compártenos tu opinión al respecto y cuéntanos qué fue lo que más te gustó de este capítulo. Recuerda la próxima vez que veas lucha libre que estás presenciando un arte que ha sobrevivido por décadas, conquistando corazones y creando leyendas. ¿Ese fue el que te gustó? A ver, muéstramelo a ver. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.